Buenos días, niños. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito, que son los movimientos de la Tierra. Recordemos que nosotros vivimos en este maravilloso planeta, que es el planeta llamado Tierra. Esta tiene en total, vamos a hablar esta vez, de 4 movimientos. Estos movimientos son muy importantes porque van a determinar situaciones que van a afectar a todo ser vivo que habita en este maravilloso planeta llamado Tierra. En primer caso, para hablar de los movimientos de la Tierra, hablaremos qué movimientos tiene la Tierra. En primer lugar, vemos que nosotros siempre hablamos del día y la noche. Entonces, ¿qué movimiento es el que produce el día y la noche? El movimiento de rotación, ¿no? Como podemos ver en la imagen, hace que se produzca el día y la noche, ¿no? El movimiento de rotación, a su vez, que va a realizar la Tierra alrededor de ¿qué? De su propio eje. Este movimiento que va a realizar en su propio eje va a ser de oeste a este durante 23 horas 54 minutos y 4 segundos. Entonces, esto va a responder a que tengamos los habitantes de este maravilloso planeta el día y la noche. Acá apreciamos, ¿no? Cómo al rotar la Tierra sobre su propio eje, vamos a tener en un momento el día y la noche. En este momento estaríamos en el día y sigue rotando y de pronto llegará nuestra noche, como estamos viendo. Entonces, no olvidemos que dura 23 horas, 54 minutos y 4 segundos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el movimiento de rotación? Como dijimos, el movimiento de rotación se realiza en su mismo eje. Este eje ya hablamos anteriormente que es una línea imaginaria, ¿no? Este eje es imaginario para nosotros poder tener una idea de cómo es que rota nuestro planeta. Una de las consecuencias que produce el movimiento de rotación, como ya vimos anteriormente, es el día y la noche. Para redondear, podemos decir que dura 24 horas. Cada parte o lugar de la Tierra pasa por el hemisferio que es dominado ¿por quién? Por el Sol. En ese momento se va a producir el día en ese hemisferio y en la parte posterior se va a producir el hemisferio oscuro, que va a ser donde no se presentan los rayos del Sol. Esto va a dar inicio a las partes del día en las que la dividimos el tiempo para dormir, para trabajar o hacer otras cosas. Conforme va rotando, se va presentando la madrugada, el día, el mediodía, la tarde y la noche, de acuerdo a la exposición que tengamos de los rayos del sol. Entonces podemos hablar de otro movimiento que es el movimiento de traslación. Como vemos en la imagen, la Tierra no se queda en un lugar estático, va a ir mutuamente con el movimiento de rotación y va a irse trasladando. Este movimiento va a describir a la Tierra en torno al Sol, siguiendo una trayectoria. Esta trayectoria recibe el nombre de órbita, no nos olvidemos, es la órbita elíptica. Entonces, este movimiento la Tierra lo va a realizar aproximadamente en 365 días y 5 horas y 48 minutos.
Normalmente comprende esta órbita que va a formar el año. Sin embargo, ¿no? Hay años que se los conoce con 366 días. ¿Esto cuándo sucede? Esto sucede cada 4 años. A este año que tiene 366 días se le llama año bisiesto. Entonces, este año bisiesto va a ser consecuencia del movimiento de traslación. Entonces, gracias a este movimiento de traslación alrededor del Sol, en la Tierra se van a producir cambios climáticos y atmosféricos, a los cuales se les llama estaciones. Entonces, la consecuencia del movimiento de traslación, como estamos viendo en la imagen, va trasladándose la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Y va a ser un largo camino. La Tierra va a viajar aproximadamente a 29.500 kilómetros por segundo. Es una velocidad inimaginable. Este recorrido lo va a hacer en aproximadamente 106 kilómetros o 200.544 millones de kilómetros al día. La excentricidad de la órbita terrestre hace variar la distancia entre la Tierra y el Sol, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Esto va a transcurrir durante el año. A principios de enero, la Tierra alcanza su máxima proximidad al Sol. Entonces, se le va a llamar el perihelio. Y al principio de julio va a llegar a su máxima lejanía y se le va a llamar afelio. Bien, entonces acá podemos observar que mientras la Tierra va girando, también va rotando y eso va a producir las diferentes estaciones en los diferentes hemisferios. Entonces vamos a hablar de algo que son los solsticios. Como estamos viendo anteriormente, la Tierra orbitaba, ¿no? Y esta órbita no es circular, sino es elíptica. Se va a producir los diferentes hechos que se llama el equinoccio y el solsticio. Entonces veremos primero qué cosa es un equinoccio. Perdón, un solsticio. Un solsticio, ¿no? Es el momento en el que el Sol está en su posición meridional o boreal. Es decir, que el Sol va a alcanzar su máxima declinación al norte y sur con respecto a la línea ecuatorial, ¿ya? O al Ecuador. ¿Esto ocurre en qué meses? Esto va a ocurrir en el mes de junio y diciembre, son denominados invierno o verano según el hemisferio. En diciembre se va a dar el solsticio en la parte del hemisferio norte y en junio se va a dar el solsticio en el hemisferio sur. Entonces nos preguntamos, ¿qué son los equinoccios? Bueno, los equinoccios ocurren 2 veces al año, uno al final de septiembre y otro al final de marzo. Se produce porque el Sol se sitúa sobre el ecuador de la Tierra de una forma. Los rayos van a incidir con el fenómeno del ángulo en el hemisferio norte y en el sur haciendo que la noche y el día dure lo mismo. Aquí apreciamos, por ejemplo, diferentes equinoccios, ¿no? Que van a producir las estaciones. Tenemos el equinoccio de otoño que se va a suceder en el hemisferio norte, ¿no? Y primavera va a ser en el sur. Sin embargo, el solsticio de invierno, ya sabemos lo que es el solsticio, ¿no? En el norte va a ser verano y en el sur va a ser invierno. Perdón, inversamente. Y así sucesivamente los equinoccios van a determinar tanto la primavera como el
otoño. Y los solsticios van a determinar el invierno y el verano. Entonces, ¿gracias a qué? Recordemos que el movimiento de rotación va a determinar lo que es el día y el movimiento de traslación va a determinar lo que es el año y a su vez se van a producir los equinoccios y los solsticios. Bien, entonces el hemisferio norte va a tener el equinoccio en el mes de septiembre. Se supone que el paso del verano al otoño, el sol cada vez se va a situar más bajo en el cielo, calentando menos y haciendo de esta manera que se desciendan las temperaturas. Además, las noches se harán más largas. Sin embargo, en el hemisferio sur comienza la primavera, ya que el sol cada vez estará más alto y sus rayos pasarán a incidir de manera directa sobre la Tierra, haciendo de esta manera que la temperatura suba y las horas de luz aumenten. Después de un cambio de estación, se pasa a un horario de verano en algunos lugares y en otros no, dado los cambios de ser la noche o el día más largo. Bien, entonces pasará el horario de verano al horario de invierno. Este año, por ejemplo, se supone que se ha prolongado siempre estos horarios. Bien, entonces hablaremos de las estaciones. Recordemos que las estaciones están basadas tanto en los equinoccios como en los solsticios. Entonces, ¿qué son las estaciones? Son condiciones climáticas que se presentan únicamente ¿en qué momento? En determinadas zonas templadas, ¿no? Estas zonas templadas de la Tierra de forma periódica durante un año. Estos periodos duran aproximadamente 3 meses. Al durar 3 meses, cada uno se presenta de forma opuesta en cada uno de los hemisferios. Entonces va a suceder que la sucesión de las estaciones es una consecuencia de ¿qué? De los movimientos de traslación y de la inclinación de la Tierra. En estas condiciones hace que los rayos del sol incidan con mayor o menor intensidad. ¿Sobre qué? Sobre los hemisferios terrestres en las diferentes épocas del año. Entonces, en nuestro planeta es más cerca del Sol y al principio de enero se da el perineo y a principio de julio se da el afelio. Bien, entonces podemos hablar de el verano. ¿Qué es el verano? El verano es la estación más cálida del año. Se caracteriza porque aproximadamente en estos días son mucho más largos que las noches. Entonces la temperatura es elevada y a veces sucede que hay lluvias ocasionales, lo cual le llamamos lluvias de enero. Entonces, recordemos que mientras en un hemisferio puede ser en el norte es verano, en el sur va a ser invierno. Esa es la forma que se va a dar, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es el invierno? El invierno es la estación mucho más fría. En algunos lugares suele nevar o caer granizo y en otros lugares las lluvias son intensas. En esta estación se caracteriza porque la temperatura baja y los días son más cortos y las noches son más largas. En algunos lugares, como les he dicho, se presentan precipitaciones de nieve.
Vamos a suponer que en un hemisferio va a ser verano y en el otro hemisferio va a ser invierno. No olvidemos esto. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el otoño? El otoño, ¿no? Es la estación de transición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la temperatura no es ni muy fría ni muy cálida. El verano no se presenta en su máxima expresión ni tampoco el invierno. El otoño se caracteriza por la disminución paulatina de la temperatura. No olvidemos que el otoño podríamos decir que tiene un clima templado. La primavera. La primavera es una estación de transición entre ¿quién? Entre el invierno y el verano. Se caracteriza por el aumento progresivo de la temperatura. La primavera se caracteriza muchas veces porque tiene un poquito más de calor que el otoño, ¿no? Gracias a los rayos de sol como se presentan. Entonces, recordemos que la primavera, si fuera en el hemisferio norte, estaríamos en el equinoccio de primavera. Esto se va a presentar en el hemisferio norte y en el hemisferio sur sería el equinoccio de otoño. Bien, ahora hablaremos de otros movimientos que son muy importantes en la Tierra. Nosotros siempre hemos estudiado el movimiento de rotación y traslación. Ahora conoceremos dos movimientos nuevos que se manifiestan. Estos movimientos se producen debido a la fuerza de atracción que ejerce el Sol y la Luna sobre la Tierra. Nuestro planeta, al presentar estos movimientos, se manifiestan en forma continua. Estos movimientos son el movimiento de precesión y el movimiento de nutación. Entonces hablaremos primero del movimiento de precesión. El movimiento de precesión se asemeja al movimiento que tiene un trompo, es decir, que la Tierra se va a inclinar o se va a balancear mientras gira y se origina interacciones de las siguientes condiciones. 1. Inclinación del eje terrestre. 2. Achatamiento de la Tierra. 3. La influencia, algo que es muy importante, la influencia gravitatoria del Sol y la Luna. ¿Sobre quién? Sobre nuestra amada Tierra. Ahora hablaremos del movimiento de nutación. El movimiento de nutación es una oscilación constante, es como si la Tierra temblara, ¿no? Se produce gracias a la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre nuestros planetas. Es decir, no olvidemos que gracias a este procedimiento de la atracción de la Luna y el Sol, se producen estos movimientos que son el nutación y precesión. Miren, en esa imagen podemos ver que la Tierra por el movimiento de precesión se mueve como si fuera un trompo y en nutación es como que estaría tiritando la Tierra. Bueno, chicos, no olvidemos esto que es tan importante. No solamente nuestra Tierra tiene dos movimientos, que es el de rotación y traslación, sino también recordemos que existen dos nuevos movimientos, que es el de nutación y precesión. Como siempre les digo, esto es muy importante y más aún es importante que ustedes siempre indaguen y averigüen cuán importante son estos movimientos en los cambios climáticos, también en lo que es la flora y la fauna en todo el mundo. Siempre es importante averiguar algo más. Hasta pronto, chicos.